Nosotros vamos a seguir hablando de cuestiones de la coyuntura de la actualidad, pero también le vamos a dar una vuelta de tuerca con una mirada desde un analista internacional que tenemos como invitado. Y por supuesto que se impone un tema que ha sido uno de los temas de la jornada, lo que ocurrió con la decisión del juez federal Claudio Bonadío, la de procesar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y entendiendo que su lugar ha sido, de acuerdo a la investigación de Bonadío, el de la jefa de esa asociación ilícita. Y por supuesto que para nosotros forma parte de uno de los temas centrales, de debate, de noticia, de información. Y nos preguntamos cómo se ve desde otros lugares, cómo se ve desde afuera, cómo se ve desde el exterior, por ejemplo, ¿no? Bienvenido Loris Zanata, ensayista y profesor de Historia de la Universidad de Bolonia en Italia. Gracias por estar aquí con nosotros, un placer tenerlo. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo se ve todo esto desde el exterior? ¿Qué significa para la mirada del exterior lo que está ocurriendo hoy en la Argentina en esta materia? Bueno, desde Italia, en realidad, con todos los problemas que tenemos en Italia, no estamos mirando mucho a la Argentina, eso debo decir la verdad. Pero a veces cuando miramos nuestro espejo, ¿no? Pues pasamos por situaciones parecidas en cierto sentido con respecto al tema de la corrupción. Escuché recién la polémica sobre los arrepentidos, el valor de sus declaraciones. Y bueno, por la crisis económica no tanto como Argentina, pues siempre Argentina exagera un poco, ¿no? Con la crisis, eso es cierto, pero Italia dentro de Europa también es un país, en cierta medida, el enfermo de Europa, dicen mucho, ¿no? Una deuda muy grande, una inestabilidad política e institucional también. De manera que desde Italia se mira a Argentina por lo que debe ser, o sea, como un país muy parecido a Italia, somos muy parecidos. Y yo que estudio la historia de ambos países, bueno, puedo confirmarlo. Esta tarde estaban todos los medios de afuera tratando de comunicarse con periodistas, uno me llamó a mí y cuando empecé a explicarles y me decían, bueno, pero ¿qué posibilidades hay de que el desafuero salga esta semana? Me dicen. Y digo, no, pará, tenemos otro expresidente con sentencia firme que sigue como senador y seguirá como senador. Y me costaba hacerles entender cómo funcionaba ese sistema y por qué había gente que lo seguía votando, porque no es que se le dé un cargo vitalicio. Esas cosas influyen cuando un país tiene que salir a buscar inversiones, es decir, mira, yo tengo un país ordenado, la verdad quiero que vengas e inviertas, y el de afuera, ¿ve la cuestión política nada más o solamente se fija en lo económico? No, yo creo que la dimensión política es fundamental, y no solamente la política en un sentido estricto. O sea, no sé, yo no soy ningún especialista de coyuntura, de economía, no soy tampoco politólogo, soy un historiador, trato de mirar las cosas en una perspectiva larga. Entonces, lo poco que puedo decir de sensato sobre esto es que históricamente destruir la confianza en un país es una cosa muy rápida, se hace en un instante. Recuperar la confianza es un trabajo de generaciones. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, Argentina destruyó su confianza varias veces. Entonces reconstruirla es una tarea compleja y a veces un poco hay cierta autoindulgencia. Eso sí, lo noto en Argentina, lo digo con todo el cariño, porque la verdad para mí es como mi segundo país. Yo hace 30 años que vivo acá, que a veces es un... No digo todo, pero hay cierta superficialidad, que se piensa que bueno, esto ya pasó y mañana con el nuevo gobierno vamos a recuperar confianza. No, no es cuestión de gobierno, es cuestión de sistema, de credibilidad de un país. Esto lleva mucho tiempo. Profesor, ¿cómo cree que la historia va a contar este tramo, ¿no? de Latinoamérica y de la Argentina en particular desde su perspectiva y de acuerdo a cómo ha ido contando otros momentos de nuestra historia? Yo no sé si esta época de la historia latinoamericana tiene algo especial. Posiblemente no. Pero sí estamos en una fase de tránsito. O sea, nosotros venimos de una década durante la cual, gracias especialmente al boom de las commodities, ¿no? Hubo viento a favor, como se dice. Y yo siempre digo, no porque sea especialista, pero sí me cuentan que el skipper, el que maneja el barco, bueno, cuando tiene viento a favor, más o menos puede manejarlo bien. Y de hecho, toda Latinoamérica, independientemente del tipo de régimen político, institucional, de la coyuntura económica que era favorable para todos, crecieron.
Bueno, pero finalmente las cosas, quien trabajó mejor y quien trabajó peor se ve cuando cambia el viento. Cuando tenés el viento en contra, entonces se ve quién construyó una casa más o menos sólida y quién menos. Bueno, estamos viendo, hay mapas geopolíticos. Hubo una llamada marea rosa, no quiero meterlo todo en el mismo saco porque no creo que sea una descripción del todo correcta, pero la mayoría de esos países construyeron casas no sostenibles y hoy pasan por crisis terribles. Y hay otros que aguantaron un poco mejor. Tampoco es el paraíso, pero repito, se va construyendo de a poco. Claro, claro. Nosotros estuvimos viendo durante años en Europa que ante cada crisis económica de un país europeo, generalmente empieza como un rebrote nacionalista, tradicionalista, conservador. En el caso de Latinoamérica nos genera intriga porque generalmente la corriente, por así llamarlo populista, de los últimos años ya era de por sí nacionalista. ¿Qué es lo que corresponde esperar de acuerdo a lo que nos dicta la historia, ¿no? O sea, si generalmente después de gobiernos progresistas se vuelve al conservadurismo, ¿qué pasa cuando el progresismo ya era conservador en algunos aspectos? Sí, es una buena pregunta esta. No sabría qué contestar, pero me gusta pensar que Latinoamérica y Europa están en contextos diferentes, no totalmente diferentes, pero sí bastante diferentes. O sea, Europa está viviendo en tiempos muy rápidos unas transformaciones tan radicales que casi uno se sorprende que no haya más populismo del que ya tiene, que es mucho y peligroso, por supuesto. Yo pienso que en la época de entreguerra, con condiciones menos graves, bueno, los regímenes democráticos y liberal democráticos de Europa se cayeron más o menos todos. Hoy el populismo vive híbrido dentro de la sociedad, dentro de sociedades donde especialmente la inmigración es un gran desafío cultural, religioso, de costumbre. Europa está perdiendo peso en el mundo, la población está envejeciendo, las nuevas tecnologías, en fin, hay una fragmentación tal por lo cual sí que hay una reacción populista. ¿Latinoamérica está en la misma condición? Yo no creo. Yo creo que Latinoamérica vivió una borrachera populista muy fuerte, especialmente en algunos países, y eso ha vacunado, no digo que a todos, pero a muchos lo vacunó. Recién decía que no estamos atravesando un momento de la historia que tal vez tenga una trascendencia de importancia para el futuro cuando se cuente. Sin embargo, para Latinoamérica es de importancia saber que hay un papa latinoamericano, el primero latinoamericano, digo, independientemente de lo que nos pasa a los argentinos, porque es argentino. Digo, este punto central y que además tiene parte de un análisis que ha hecho estos últimos días reflejado en parte de sus escritos y demás, ¿va a ser un lugar de análisis para la historia el hecho de un papa latinoamericano y de este papa en particular con las cosas que están pasando con la Iglesia hoy? Bueno, yo creo que primero es una etapa de su historia fundamental para la Iglesia, porque yo no formo parte de la Iglesia, la miro como así, observador desde afuera, de manera que, bueno, es una etapa de extraordinaria crisis que yo creo que no tenga parecida en su bimilenaria historia, de manera que ahí está el tema de la reforma de la Iglesia, claro. Y no sé cómo la va a encarar cual que sea el Papa, Ratzinger antes, ahora Bergoglio y lo que será mañana. Para Latinoamérica, claro que es muy significativo tener un Papa latinoamericano. No sé, la verdad, si para Latinoamérica el efecto es el mismo que para la Iglesia Universal. Para la Iglesia Universal, tener un Papa latinoamericano es un cambio de enfoque, casi diría histórico y geopolítico. O sea, en el mundo del norte, especialmente Europa, Estados Unidos, la secularización ha avanzado tanto que verdaderamente la Iglesia va quedando cada vez más una minoría. Es apostar a una iglesia del sur del mundo. Ahora, Latinoamérica también es un continente que se está profundamente secularizando y yo estoy convencido que seguirá secularizándose. No sé, la verdad, si un papa latinoamericano lo va a frenar o impedir, no creo, no creo. Claro, da la impresión como que se estaba acabando el mercado y fueron a buscar a otro mercado a ver cómo hacemos para conservar mayor cantidad de fieles. O sea, va por esa línea más o menos. La verdadera frontera religiosa, según dicen los expertos, y está demasiado subevaluada, es África en realidad. O sea, con el gran crecimiento demográfico que hay. Bueno, es el continente que más, en cierta medida Asia también, pero Asia tenemos religiones estructuradas de antiguo cuño, hay menos mercado religioso, si queremos llamarlo así. África es la nueva frontera de todas las religiones. De hecho, no digo que haya una guerra religiosa, pero una competición religiosa muy fuerte, especialmente entre el cristianismo y el islam, sin duda. Sí. ¿Cuánto atrasa la Iglesia Católica hoy? ¿Cuánto? Atrasa, en términos de concepciones y de modernidad.
Ese es un tema complejo porque la Iglesia, lo digo como metáfora, es un animal complejo, o sea, muchas cosas al mismo tiempo, tan diferente en su interior. Vamos desde sectores que aceptan perfectamente la tradición de la Ilustración y están totalmente, por lo tanto, mezclada y así, con esa tradición. En cambio tenemos otras tradiciones eclesiásticas, yo creo que la latinoamericana es la principal y el Papa un poco forma parte de esa tradición, que tienen un poco una nostalgia de la cristiandad, o sea, la organización social en base a los valores del Evangelio, y después tenemos las iglesias emergentes. La africana, por ejemplo, es extraordinariamente conservadora en el sentido de los valores. Hay una oleada gran medida xenófoba, por lo menos lo que uno ve a través de los registros de las noticias. En Europa hemos visto algunos videos la semana pasada que son preocupantes. Puntualmente en Italia se está empezando a notar determinado discurso xenófobo respecto de los inmigrantes africanos, tanto como en Alemania respecto de los refugiados sirios. En Argentina, ahora con el éxodo venezolano, estamos empezando a convivir de vuelta con una oleada masiva de inmigrantes. Y la pregunta es si existe como alguna conexión histórica entre un país de inmigrantes y el rechazo a la inmigración, pero después cuando uno ve el caso de Italia dice, ¿por qué hay rechazo a la inmigración en un país que fue emigrante? Y son esas cuestiones que uno trata de encontrar cuál es la raíz de la xenofobia. Sí, lo entiendo, pero y muchos en Italia también usan el argumento, diciendo no nos olvidemos que los nuestros se fueron afuera y fueron emigrantes. Y yo lo comparto, yo estoy bien favorable de una sociedad cosmopolita, abierta, pero claro que son políticas de estados que hay que manejarla de forma muy cuidadosa, porque fenómenos migratorios de tal tamaño tienen consecuencias que si no están bien gobernados, bueno, se pasa a la xenofobia. Yo recuerdo al haber estudiado mucho Argentina, que al revés es un país de gran inmigración. Ningún país en el mundo ha tenido en proporción tanta inmigración como tuvo la Argentina en la época de fines del otro siglo y comienzo del siglo XX. Bueno, en la Argentina también tuvo consecuencias enormes, porque, por ejemplo, en la Argentina en cierto momento, yo hablo por lo menos en la época del centenario, había ya un impulso tan fuerte para la búsqueda de una identidad. ¿Por qué tanta intolerancia hacia la pluralidad, el temor a la pérdida de identidad, la necesidad de una cohesión? Bueno, tiene que ver con la inmigración, tuvo una gran influencia. Profesor, tengo una pregunta que está relacionada con la religión, pero también de algún modo con el futuro, mirando hacia el pasado y el futuro. Él, también historiador y sociólogo y demás, Harari, el israelí, menciona en su libro Homo Sapiens que la nueva religión es la tecnología, que de alguna manera lo que la tecnología ha comenzado a hacer con los seres humanos, con estos que somos ahora y que según él nos queda poco tiempo de reinado, es precisamente lo que en su momento hizo la religión y particularmente la religión católica. ¿Cómo lo ve usted? No lo sé, yo entiendo que hay algo de genialidad, ¿no? en esa forma de lectura. Al mismo tiempo había que profundizar un poco, no estaría tan seguro. Yo no creo mucho en esas ideas de las nuevas religiones. Sí, claro, todos los nuevos descubrimientos, los nuevos enamoramientos, los que generan identidad y compulsividad son formas religiosas, entre comillas. Pero yo pienso que en realidad tendríamos que seguir mirando a las religiones tradicionales, porque por lo menos desde hace 30, 40 años estamos asistiendo a un retorno de la dimensión pública de las religiones, comenzando por el Islam. De manera que, no sé, yo como estudioso de las religiones miro más a las que existen todavía y no a aquellas que imaginamos que lo serán. Profesor, un placer haberlo tenido aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.